Bien, en los anteriores ejercicios hemos pedido que calculen los ángulos internos de una poligonal obtenida en campo con brújula y winch. Hemos obtenido azimuts y se les pide que calculen los ángulos internos. Es decir, estos ángulos internos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este caso es una poligonal de 7 ángulos. A ver, cuando tenemos una poligonal de esta manera, la suma de ángulos internos, es decir, la suma de ángulos internos, obedece a una fórmula o una consideración, que es la siguiente. La suma de ángulos internos es igual a 180 por n menos 2. ¿Sí? La suma de ángulos internos es igual a 180 por n menos 2. Entonces, esta es una suma ideal, ¿ya? Y obedece a una lógica matemática, ¿no? Trigonométrica. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo, voy a tener 1, 2, 3. Voy a tener 3 ángulos internos. Sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. A ver, veamos aplicando la anterior fórmula. ¿Sí? Entonces, la suma de los ángulos internos de este triángulo, reemplazando esta fórmula, va a ser igual suma de ángulos internos va a ser igual a 180 por n menos 2. ¿Qué es n? Esta n. N representa el número de ángulos que tengo. ¿Sí? En este caso tengo 1, 2, 3. 3 ángulos. Entonces aquí tendría que reemplazar por 3. Entonces esto va a ser igual a 180 por, ¿cuánto? 3. Tengo 3 ángulos, menos 2. Esto va a ser igual a 180 por 3 menos 2 es 1. Entonces, la suma de los ángulos internos de un triángulo, es decir, de un polígono de 3 ángulos internos, va a ser igual a 180. ¿Ya? Con lo cual, que se llama, comprobamos lo que habíamos dicho anteriormente, la hipótesis de que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. ¿Sí? Aplicando esta fórmula, la suma de ángulos internos es igual a 180 por n menos 2. ¿Sí? Comprobamos que es realmente así. A ver, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ángulos internos de esta poligonal. La suma ideal, en este caso de ángulos internos, va a ser igual a 180 por n menos 2. Escribiremos todo, ¿sí? Entonces, en este caso de 7 ángulos internos, vamos a tener que es 180 por n. ¿Cuánto es? Es 7. 7 menos 2. ¿Sí?
Entonces ahí tenemos que la suma ideal de los ángulos internos de un polígono de 7 ángulos internos, va a ser igual a 180 por 5 en este caso. ¿Ya? Entonces, recurriendo a la calculadorita, vamos a tener que es 180 por 5 igual a 900 grados. ¿Sí? 900 grados. Entonces, idealmente, un polígono con 7 ángulos, la suma de todos sus ángulos tienen que llegar a 900 grados. Veamos el caso de una poligonal de 5 lados, el caso que la mayoría de ustedes tienen cuando han obtenido sus datos en campo al al calcular una poligonal de 5 lados, haciendo el relevamiento con brújula y wincha. Hemos obtenido los azimuths y hemos dicho que calculamos los ángulos internos. Pero para comprobar a ver si realmente esos ángulos internos están correctos, tendríamos que aplicar la siguiente fórmula, ¿no? Es decir, la sumatoria de los ángulos internos que hemos calculado con los diferentes métodos, es decir, cálculo de ángulos internos usando azimut, va a ser lo siguiente: 180 por n menos 2. En este caso, de una poligonal de 5 lados, va a ser 180 por reemplazo n, en este caso n es 5. Tengo 5 ángulos, una poligonal de 5 lados, menos 2, donde la suma de ángulos internos de una poligonal de 5 lados me va a dar a 180 por 3. ¿Sí? Y 180 por 3 es 540. Haremos 180 por 3 igual a 540. Entonces, esto es igual a 540. ¿Qué quiere decir eso? Que la suma de los ángulos internos de una poligonal de 5 lados idealmente va a ser 540. Por tanto, los ángulos internos que ustedes están calculando a partir del azimut, de los azimuts obtenidos en campo, tienen que estar alrededor de 540. No va a dar exactamente 540, puede ser un poco más, un poco menos. ¿Por qué? Porque siempre cometemos errores de apreciación, de orientación. Muchas veces no orientamos bien la brújula, no alineamos todos los puntos. A veces medimos un poco más, un poco menos. Por lo tanto, va a haber errores en unos cuantos grados, por decirles. ¿Ya? Entonces, sin embargo, no tiene que alejarse de este valor. ¿Ya? La suma de ángulos internos que estamos calculando no tiene que alejarse de este valor de 540 en el caso de tener una poligonal con 5 ángulos internos.
Si ustedes tienen una poligonal de 6 ángulos internos, entonces reemplazan el 6 acá, y entonces va a ser 6 menos 2, va a ser 4 y va a ser 180 por 4, entonces alrededor de 720 más o menos grados, que va a ser la sumatoria total de una poligonal de 6 lados. Nada, hasta aquí tenemos esta aclaración adicional y les deseo suerte. No se olviden calcular los ángulos internos de la poligonal realizada en campo, es decir, relevamiento con brújula y wincha, a partir de azimut. Les he pasado ya los videos donde se detalla cómo calcular los ángulos internos para cada punto, y bueno, la mayoría de los métodos que podrían presentarse ya lo tienen ustedes. Y bueno, nada, hagan el ejercicio y espero que lo presenten lo más antes posible. Gracias.